Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos toca el alma y nos recuerda la fuerza del amor verdadero. El título que nos trae hoy es Serkan Yozge, un amor que siempre brilla en mi corazón eternamente. Si eres fan de las historias románticas que te hacen suspirar, que te inspiran y te hacen creer en la magia de las conexiones profundas, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a desgranar los momentos clave, las emociones y las lecciones que Serkan Yozge nos regalan a través de su amor. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta maravillosa historia, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras historias, análisis y reflexiones sobre esos romances que nos marcan para siempre. Vamos a hablar de Serkan Yozge. ¿Quiénes son? Para muchos de ustedes, esta pareja ya es familiar, y para otros, quizás sea el momento perfecto para descubrir su universo. Su historia no es solo una novela, es un reflejo de cómo el amor, incluso a través de las dificultades, puede florecer y transformarse en algo eterno. Piénsenlo, en un mundo tan cambiante, encontrar a esa persona con la que todo encaja, con la que el tiempo parece detenerse, es un verdadero tesoro. Y eso es exactamente lo que Serkan Yozge han encontrado. Su relación es un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero no se trata solo de fuegos artificiales iniciales, sino de un compromiso profundo, de comprensión mutua y de un crecimiento conjunto. ¿Qué hace que su amor brille eternamente? Podríamos empezar por la forma en que sus caminos se cruzaron. A veces, la vida tiene una manera curiosa de unir a las personas, ¿verdad? Y para Serkan Yozge, este cruce de caminos no fue un simple encuentro casual, fue el inicio de algo mucho más grande. Es como si el destino hubiera tejido sus hilos con especial cuidado para unirlos. La química entre ellos es palpable, esa chispa que te dice, esto es diferente, esto es especial. No es solo atracción física, es una conexión a nivel del alma, una comprensión tácita que se construye con el tiempo, con las miradas compartidas, con las palabras no dichas pero sentidas. En el vasto tapiz de la vida, donde las interacciones son tan variadas como efímeras, el encuentro de Serkan Yozge se erige como un punto de inflexión. No fue un mero cruce de miradas en una multitud anónima, sino un reconocimiento mutuo, un eco resonando en la profundidad de sus almas. Desde ese primer instante se percibió una energía particular, una corriente subterránea que los atraía irremediablemente el uno hacia el otro. Es esa magia sutil, esa fuerza invisible que desafía las explicaciones racionales, la que nos hace creer en los designios del universo cuando une a dos seres predestinados. Su conexión trasciende la superficialidad del mundo moderno, anclándose en la autenticidad y en una resonancia espiritual que rara vez se encuentra. Uno de los aspectos más fascinantes de su relación es la forma en que se apoyan mutuamente. En los momentos difíciles, y créanme, en cualquier historia de amor duradero hay momentos difíciles, ellos han sido el ancla del otro. Han enfrentado obstáculos, han superado adversidades, y en cada uno de esos desafíos, su amor no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido. Piénsenlo, cuántas veces hemos visto parejas desmoronarse ante la primera tormenta. Pero Serkan Yozge nos demuestran que cuando hay un amor genuino y un compromiso real, las tormentas solo sirven para afianzar las raíces. Es ese apoyo incondicional, esa fe ciega en el otro, lo que realmente hace que su amor sea eterno. Cuando uno flaquea, el otro está ahí para darle la mano, para levantarlo y para recordarle por qué luchan juntos. Sus desafíos no han sido meros inconvenientes pasajeros, sino verdaderas pruebas de fuego que han forjado su vínculo en acero. Han navegado por mares turbulentos, enfrentando tormentas personales y colectivas que habrían hecho naufragar a relaciones menos sólidas. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la presión, han encontrado en la adversidad una oportunidad para reafirmar su compromiso. La resiliencia de su amor es inspiradora. Cuando Serkan se encontraba en un momento de duda o debilidad, Yozge era su roca, su faro de luz en la oscuridad, recordándole su fortaleza y su valor. De igual manera, en los momentos en que Yozge sentía el peso del mundo sobre sus hombros, Serkan se convertía en su refugio seguro, ofreciéndole la fuerza y la convicción necesarias para seguir adelante. Este intercambio constante de apoyo y fe mutua es la esencia de un amor que perdura. No se trata de una dependencia vacía, sino de una interdependencia saludable, donde cada uno potencia al otro, creando una sinergia que los hace invencibles como equipo. Y luego está la evolución de su amor.
El amor joven, apasionado y a veces impulsivo, es maravilloso. Pero el amor que crece, que se adapta, que se vuelve más sabio y profundo con los años, ese es el amor que verdaderamente brilla eternamente. Serkan y Özge han pasado por diferentes etapas en su relación, han aprendido el uno del otro, han crecido como individuos y, lo más importante, han crecido juntos. Han aprendido a comunicarse mejor, a entender las necesidades del otro, a perdonar y a seguir adelante. No se trata de perfección, sino de perseverancia y de la voluntad de construir algo hermoso juntos. La metamorfosis de su amor es un proceso fascinante de observar. Han pasado de la efervescencia inicial de un romance naciente a la serenidad y profundidad de una conexión que ha echado raíces profundas. Este viaje evolutivo ha estado marcado por una madurez emocional excepcional. Han aprendido el arte de la comunicación asertiva, donde las palabras se eligen con cuidado y la empatía es la guía principal. Han comprendido que el amor no es estático, sino un organismo vivo que necesita ser nutrido y adaptado a las cambiantes circunstancias de la vida. La capacidad de Özge para comprender las complejidades emocionales de Serkan, y la habilidad de Serkan para valorar la perspectiva única de Özge, ha sido fundamental. Han sabido perdonar los errores del pasado, no como un acto de resignación, sino como una decisión consciente de liberar el rencor y fortalecer el presente. Este crecimiento conjunto, esta voluntad de evolucionar mano a mano, es lo que ha solidificado su vínculo, transformándolo en un amor resiliente y eternamente joven en espíritu. Podríamos hablar de esos pequeños gestos que, aunque a veces pasen desapercibidos, son los que verdaderamente construyen un amor sólido. Una sonrisa cómplice, un abrazo reconfortante en el momento justo, una palabra de aliento cuando más se necesita. Estos son los ladrillos con los que se construye una relación duradera, y Serkan y Özge son maestros en este arte. Su amor no se exhibe con grandes alardes, sino que se vive en la intimidad de sus momentos compartidos, en la complicidad que solo dos personas que se aman de verdad pueden tener. La arquitectura de su amor se erige sobre una base de detalles minuciosos, de actos de bondad que en su aparente simplicidad, encierran una profundidad insondable. No son los grandes gestos públicos los que definen su relación, sino la cadencia de sus interacciones diarias. Una mirada que transmite un universo de entendimiento, una mano que busca instintivamente la otra en el sofá, un comentario sutil que demuestra que se conocen a la perfección. Estos son los pilares invisibles que sostienen su fortaleza emocional. La complicidad entre ellos es un lenguaje secreto, un código compartido que les permite comunicarse sin necesidad de palabras, creando un espacio íntimo donde solo ellos existen. Este arte de vivir el amor en la cotidianidad es lo que lo hace genuino y perdurable, demostrando que la grandeza reside en los pequeños actos de amor que se tejen a lo largo del tiempo. Y no podemos olvidar la pasión. Sí, el amor eterno también tiene su chispa, su fuego. La conexión física y emocional entre Serkan y Özge es innegable. Esa atracción que perdura, que se renueva con el tiempo, es un componente esencial para que un amor siga brillando. No se trata solo de tener la misma visión del futuro, sino también de mantener viva esa llama que los unió en un principio. Y ellos, de alguna manera, lo logran de forma magistral. La chispa que encendió su amor inicial no se ha extinguido, sino que se ha transformado en una brasa cálida y constante. La pasión que comparten no es efímera ni superficial, es una danza sincronizada de cuerpos y almas que se reconocen y se anhelan. Han sabido nutrir esta llama a lo largo de los años, entendiendo que la intimidad física es tan crucial como la conexión emocional. No se trata solo de la atracción inicial, sino de un deseo renovado que nace de la profunda comprensión y el respeto mutuo. Cada encuentro es una reafirmación de su vínculo, un recordatorio de la intensidad y la vitalidad que caracteriza su relación. Esta pasión persistente es un testimonio de que el amor verdadero no se desvanece con el tiempo, sino que se profundiza y se enriquece, manteniendo su capacidad de sorprender y cautivar. También hay que mencionar la admiración mutua. ¿Cuán importante es admirar a la persona con la que compartes tu vida? Para Serkan y Özge es fundamental. Se admiran por sus cualidades, por sus fortalezas, incluso por sus debilidades, porque saben que esas imperfecciones son las que los hacen humanos y los hacen únicos. Esta admiración se traduce en respeto, en valoración y en un deseo genuino de ver al otro prosperar y ser feliz. La admiración es el bálsamo que cura las asperezas del camino, y en el caso de Serkan y Özge, es un componente esencial de su relación. No solo se aman, sino que se veneran mutuamente.
Serkan admira la tenacidad y la resiliencia de Ozge-Su capacidad para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Ozge, por su parte, se maravilla de la inteligencia y la compasión de Serkan, su forma de ver el mundo con una perspectiva única. Esta admiración trasciende la superficialidad de las cualidades externas, se adentra en la esencia misma de quienes son. Se admiran mutuamente por sus valores, por su integridad y por la forma en que enfrentan la vida. Esta veneración mutua crea un círculo virtuoso de respeto y aprecio, donde cada uno se siente visto, valorado y comprendido en su totalidad, incluyendo esas imperfecciones que los hacen maravillosamente humanos. Este reconocimiento de la individualidad y la grandeza del otro es lo que eleva su amor a un plano superior. En un mundo donde las relaciones a menudo se vuelven superficiales y efímeras, la historia de Serkan y Ozge nos ofrece una perspectiva diferente. Nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable de hacer que funcione. No es un cuento de hadas con un final fácil, es una historia real, con sus altibajos, pero con un corazón latiendo al unísono. Es un amor que se construye día a día, que se cuida con esmero y que, por eso mismo, se vuelve eterno. Este amor, que siempre brilla en sus corazones eternamente, es un testimonio de que cuando dos almas se conectan de verdad, el tiempo y la distancia pierden su poder. Es un amor que inspira, que motiva y que nos hace creer que la magia existe. La forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se complementan, todo en ellos grita amor eterno. Y es precisamente esa eternidad lo que nos cautiva y nos hace querer compartir su historia con todos ustedes. Su relación se convierte en un faro de esperanza, un recordatorio de que a pesar de las complejidades de la vida moderna, el amor genuino y duradero es posible. Es una invitación a creer en la profundidad de las conexiones humanas y en la belleza de construir una vida juntos, basada en la comprensión, el respeto y una pasión que trasciende el tiempo. Ahora, para ir cerrando este maravilloso viaje por el amor de Serkan y Ozge, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Hemos explorado cómo su amor trascendió las dificultades, la importancia del apoyo mutuo y la admiración que se profesan. Hemos visto cómo su relación ha evolucionado, manteniéndose viva la pasión y la conexión profunda que los une. Su historia es un recordatorio poderoso de que el amor verdadero, ese que brilla eternamente, se construye con paciencia, con comprensión y con un compromiso inquebrantable. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión sobre Serkan y Ozge y su amor eterno. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué aspectos de su relación los han conmovido más? ¿Qué lecciones han aprendido de su historia? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también creen en el poder del amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos que les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.